Hablemos sobre los recursos y la información que existe para vivir una vida plena. Autismo, discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Qué será de mi ser querido con discapacidad el día que yo no esté? De estos y muchos otros temas hablamos en Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso. Una sección presentada por el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Con Shalmaría Arroyo, consultora de medios y comunicaciones del CED. Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso. En Tito Muñoz contigo. Saludos Tito y saludos a toda la audiencia de Radio Tiempo. Estamos acá otra semana para seguir hablando de estos temas de discapacidad, diversidad funcional. Y hoy nos acompaña alguien que ha sido parte de nuestros proyectos en el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, con quien también he tenido la oportunidad de compartir en otros espacios como lo son la National Federation of the Blind, con los compañeros de Ciegos con Visión. Así que es una persona que está muy activa en todos estos espacios de activismo, de intercesoría. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo llega a este espacio de la discapacidad al convertirse en mamá de un niño que ya es joven adulto con discapacidad, Otilio, y ella nos viene a conversar un poco sobre un síndrome que no es común. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para conocer de temas y de condiciones que puedan ayudar a otras familias que estén pasando por esto y para aquellos que a lo mejor no estén en alguna condición de discapacidad o que no conozcan, que puedan orientarse y seguir teniendo esa educación que necesitamos. Bienvenida a Mildred González. Gracias, buenos días, Shalmarí, buenos días a toda la audiencia de Radio Tiempo. De una manera a todos, ¿verdad? Los que les llegue esta información que hoy estaremos compartiendo con mucho gusto para todos ustedes. Mildred, una de las cosas, como quien dice, interesantes de tu historia es que la condición de Otilio no es un síndrome común. Así que cuéntanos un poco cómo fue tu comienzo en este mundo de la discapacidad cuando Otilio nace y en ese proceso de darse cuenta que, espérate, aquí está pasando algo. Bueno, pues mira, principalmente Otilio, pues yo hice un embarazo dentro de todo lo normal hasta mis últimos 2 meses, diríamos prácticamente, con una alta presión. Pero Tilio llegó y lo que estuvo raro fue al momento de nacer su polidactilia. La polidactilia son dedos extras, ¿verdad? Y Otilio pues tenía en ambos pies y su mano derecha 6 dedos, pero completamente normal, normal. Y eso pues levantó una alerta, ¿verdad? Al momento de la llegada. Y de ahí pues parte esa inquietud a qué se debe. Pero dentro de todo había una normalidad. Otilio sí presentó otra alerta que fue muchos problemas gastrointestinales, que prácticamente no toleraba nada de las leches y eran cambios constantes, hasta una, ¿verdad? Una hospitalización bastante severa a los 4 meses que no se podía identificar de dónde le venía a Otilio una fiebre alta, hospitalizado y no mermaba. Fue un proceso de muchos comienzos a especialistas, ¿verdad? Como decimos en todos los ólogos, gastroenterólogos, inmunólogos, eh, conseguir geneticistas, que en aquel momento pues era un poco difícil. Yo estuve esperando un año por una Uf. especialista, así que fue un proceso desde su nacimiento, diríamos, hasta los 4 años de una incertidumbre, porque eh, dentro de las características que se podían identificar en ese desarrollo, pues sí fue los problemas gastrointestinales severos, la polidactilia y un problema donde ellos pueden tener también en sus órganos genitales. Eran las características más que se identificaban. En ese transcurso del tiempo, si Otilio luego comenzó ya, ¿verdad? Después de los 4 años a mostrar un poquito más de obesidad, diríamos, sobre todo en el tronco, que distingue a este síndrome de Bardet-Biedl, la obesidad troncal. Y ahí es entonces cuando yo tengo mi primera cita con un geneticista, eh, que me da una alerta, ¿verdad?
un preliminar de este síndrome, yo identificaba ya, Otilio, rasgos de autismo y para mí era autismo, pero como mamá, pues en ese momento, pues me estaba un poco reacia a que fuese ese síndrome porque es uno bien comprometedor. Ujú. Así que cuando a los 4 años más o menos yo tengo un diagnóstico preliminar por las características de Otilio, pues fue bien fuerte porque el pensar nada más en lo que se podía desarrollar para Otilio, tantas condiciones que se pueden desarrollar sin saber exactamente, ¿verdad?, de qué venía este síndrome. Hoy día sí, ya sé que, y por muchos años, que es un síndrome genético, eh, que afectan múltiples sistemas del cuerpo, ¿verdad? Y en mi caso, en el caso de Otilio, este viene porque papá y mamá ambos somos portadores de este gen. Ujú. Esto es uno genético, así que eh, pues a mí se me cae el mundo porque no tenía tanta accesibilidad como la hoy día, eh, hasta que logro esperar por esa doctora, la doctora María del Carmen González en aquellos años, y ahí comenzó un proceso de reestructuración total. Yo vivía entre médicos, como decimos, que sí, como dije anteriormente, gastroenterólogo, neurólogo, urólogo, oftalmólogo, inmunólogo, Mm. ortopeda, o sea, fue unos procesos en el cual pues hay que tener constantemente visitas. Pero a la misma vez, esta doctora fue, yo diría, un ángel, el cual me instruyó, me, me abrió las puertas a este conocimiento y me dio muchas herramientas para lo que yo me podía enfrentar con Otilio. ¿Cómo lo podía enfrentar? ¿Qué podía hacer con Otilio, verdad? Para que todo lo que se puede desarrollar desde diabetes, condiciones cardíacas, condiciones del riñón, la retinitis pigmentosa, pues eso lamentablemente no lo podemos, eh, como decimos, a ponerle un pare y decir, yo le voy a dar este tratamiento para que no, la retinitis pigmentosa, solamente ahí estamos, papá Dios. Pero todo lo demás que se puede desarrollar de condiciones, pues yo dije, yo tengo que hacer algo. Y uno de los planes para nosotros, vi que a mí, en mi caso, a mí me funcionó fue, ¿verdad? La nutrición con Otilio. Ujú. Eh, ¿Qué yo voy a hacer para que no se le desarrolle diabetes a temprana edad? Porque ellos padecen de ellos no se sacian. Ellos tienen es constantemente, Otilio yo le daba comida y al rato tú le dabas algo y él seguía comiendo y no se sacian. No tienen Ujú. ese feeling, ¿verdad? De decir, ay, estoy lleno. Estoy Ellos pueden lleno. seguir Ujú. constantemente. Así que este síndrome pues compromete muchos órganos en el cuerpo, o sea, desde trastornos en el desarrollo, muchos reciben terapias de habla, ocupacional, psicológica, muchos, en el caso de Otilio, pues hay trastornos de autismo, eh, son Y que son tardíos, múltiples condiciones múltiples ocurriendo a la vez. condiciones dentro de un solo síndrome, exacto. Ujú. Exacto. A veces decimos, por ejemplo, ¿verdad? Y yo conozco el mundo dentro del autismo y dentro del autismo hay mucho también, diversidad. Pero aquí pues, y otro síndrome Down, pero aquí recogemos como que un poquito en el síndrome de Otilio recogimos un poquito de muchas cosas, unos más que otros, porque todos no Ujú. son iguales. Así que este es un mundo donde pues me he aprendido a ser como polifacética en muchas cosas de la salud, ¿verdad? Aprendemos de Sí. nutrición, aprendemos de enfermería. Yo no podía ver una aguja y he aprendido a ser fuerte con Otilio, a ver que lo pullaran tanto, a tantos exámenes constantemente, porque es un monitoreo que hay que hacerle y yo entiendo que esta prevención a temprana edad y esta educación es lo que ha sido clave para mí con Sí. Otilio. Así que Eso quería un poco preguntar y también unido a, en este proceso que mencionas, que fue complicado, que hubo tantas visitas a doctores, ¿cómo ustedes como familia se ajustaron
para poder cumplir con tantas citas y con tantos tratamientos y visitas al hospital? ¿Qué ustedes hicieron y qué les ayudó en ese momento? Bueno, mira, Shalmari, yo tuve la bendición, ¿verdad? De este primer año de Otilio, año y 6 meses prácticamente, pude obtener una licencia sin sueldo en ese momento. Yo trabajaba y papá, pues, pudo tener, ¿verdad? Pudimos tener que yo tuviera ese tiempo con Otilio fuera del trabajo y fue clave porque sí, fue constante, o sea, era una serie de visitas. Yo vivía en este momento en Utuado y todos los especialistas eran área metropolitana, así que ese Oh, viaje constante, hospitalizaciones. Otilio me caía con una gastritis de nada y eso implicaba tener 6, 7 días en hospital y pues todos los médicos eran en distintas áreas, o sea, que tú no había un lugar, no hay un lugar estructurado en Puerto Rico que tú digas, pues aquí voy y tengo todos los especialistas. No, en o un sea, centro, como quien dice. no, no. Así Ujú, que eh, aquí se unen las abuelas, porque al yo irme a trabajar, pues Otilio necesitaba unos cuidadores que tuvieran conocimiento, ¿verdad? De lo delicado dentro de, a pesar de ser un niño normal que no presentaba, digamos así, físicamente, eh, tener unos cuidados especiales, pero sí los tenía. Entonces ahí entran las abuelas a ujú, dividirse estos cuidados con Otilio, el cual pues han sido claves en este desarrollo para mí, eh, tenerla, porque fueron por muchos años. Sí, fue retante, porque al yo volver a retornar mi trabajo, eh, pues las citas de Otilio, pues no las podía perder porque hay que darle ese seguimiento. Y eso ujú, me llevó, ¿verdad? En un momento dado a tener ausencias muy repetitivas, tener problemas en el trabajo. Yo trabajaba en el gobierno. Cuando Otilio comienza en las escuelas, pues también fue bien fuerte porque llegué a tener también volver a tomar un momento de una licencia sin sueldo, para alrededor como de Otilio estar en primer grado. El reto fue bien fuerte, introducir a Otilio en la escuela, a que los maestros supieran y pudieran entender las necesidades que llevaba Otilio, que necesitaba las adaptaciones con los retos visuales. Otilio en ese momento todavía tenía vista, ¿verdad? ujú, Pero necesitaba unos acomodos para ayudarle a que eso no progresara más rápido. Así que fue un reto bien fuerte con el sistema de educación, el que constantemente, o si los maestros faltaban, pues no había alternativa, tenía que salir del trabajo, buscar Otilio a la escuela o mis papás llevarlo. Y la lucha fue un poco difícil, pero no bajamos la guardia, porque ujú, siempre entonces tenía que sentarme con este equipo de trabajo multidisciplinario en las escuelas, con las terapistas, con ujú, los profesionales, muchas veces a yo explicarle qué es este síndrome, cómo debemos trabajar, ¿verdad? Porque mamá conoce, pero muchos ujú, no lo conocían, así que me tocaba a mí, sin ser expertise, brindar la información y qué podemos hacer por Otilio. Así que ha sido un proceso constante, que si la familia ha estado presente, sí, ha sido un baluarte muy importante. Mis sobrinas ya cuando comenzaron, ya Otilio más grande, ¿verdad? Dentro de la niñez, pues ellas sí estaban bien pendientes a Otilio y qué Otilio puede comer, qué no debe comer y hasta llegarlo a asistir y a cuidar en algún momento dado. Así que sí me considero afortunada de tener ese backup, ¿verdad? Familiar, de núcleos familiares que son bien importantes, que muchos no los tienen porque es bien cansón, es agotador en ciertos momentos, nos agotamos, nos frustramos porque eso es una realidad. Así que mis noches constantes al principio cuando Otilio se acostaba y después yo estaba sola con Otilio, eran unas noches de diálogo, como decimos, entre Papá Dios y yo, no reclamándole, sino el poder entender qué yo como madre debo hacer, qué es lo mejor que yo puedo hacer en este camino, ¿verdad? ujú, Y la tristeza que hay adentro, sí que voy a hacer cuando Tilio quede ciego, cómo yo ujú, lo voy a enfrentar. Y era una de las grandes preguntas que en mi vida siempre constantemente existían. Pero al cabo del tiempo me entendí que no me podía apresurar a algo que no había llegado. Así que tenemos que aprender a vivir ese día constantemente dentro de lo que tenemos. Y
sobre todo una fe. Y hoy día, pues Otilio tiene ya 22 años cumplidos hace poco, el 23 de septiembre, un día del Grito del Lares. Así que, eh, mira, la ceguera de Otilio llegó y gracias a Dios, pues dentro de Otilio también tuvo unas herramientas muy buenas, tuvo unos maestros muy buenos en esta área de visión. Uno de ellos fue nuestro amigo Luis Jabdier, así que ha sido un proceso dentro de todo bendecido, diría yo. Ujú. Ya cuando entró en ese proceso de escoger una escuela, de buscar esos acomodos, me imagino que necesitamos otro episodio. Eso es bien retante porque no, aquí, en aquel momento había una escuela, era la Loaiza Cordero, que hoy día pues dentro de Ujú, esta un poquito, pero para mí en aquel momento se me hacía difícil, residía en Utuado y la ujú, llegué a explorar, pero en aquel momento físicamente la escuela pues deprimía un poco. ujú, Así que pues decido quedarme en Utuado y pues sí, el reto fue, ¿verdad? No había colegios privados que pudieran asistir a Otilio con las necesidades que él tenía. Y los servicios eran por educación especial dentro del Departamento de Educación. Así que ujú, siempre traté en mi entorno escoger lo mejor para Otilio, pero siempre había que dar la batalla. Había mucho desconocimiento, eh, el tratar de que eso se cumplieran, esos acomodos, las dietas nunca se pudieron llevar por el Departamento de Educación. Su mamá siempre, ¿verdad? Brindaba esa alimentación. ¿Y porque yo lo hacía? Porque para mí, mi tranquilidad de que Otilio se estuviera alimentando bien y de lo que podía, pues me llevaba a que Otilio no estuviera en los médicos, no tuviera ujú. hospitalizaciones, el que la alimentación fuera muy segura. Así que sí fue retante este proceso de buscar escuela, aún después de adulto, para el 2016 es que llego a Dorado a vivir. Consigo después, tuve un tiempo que lo tuve que sacar de la escuela porque las alergias de ambiente eran un constante problema para Otilio, que lo hacían sangrar nasalmente, unos sangrados, y eran los hongos que habían en los sistemas Wow. de los salones. Así que lo saco por un tiempo para homeschooling, pero fue un proceso como de 3 a 4 en lo que yo pude estabilizar a Otilio, ¿verdad? Y hasta Ujú. emocionalmente, porque levantarse a 9 de la mañana con unos sangrados que no paraban, pues para él era un poco difícil de manejar. Claro, claro, para Y cualquiera. sí, retornó a un colegio en Bayamón y pues sí podían atender a Tilio, sí lo atendieron durante un año, pero pues hay unas irregularidades nuevamente. Me muevo a otro colegio en el que pues se supone que había otros recursos. Ahí entra Mr. Luis también, que conocemos a Mr. Luis, en el recurso de maestro de visión con un compromiso muy grande. Pero comenzamos a tener también otros problemas educativos para Otilio, porque Otilio, dentro de todo, la ubicación de Otilio era un salón regular con pares, porque había que Ujú. retarlo. Él se aburría demasiado a pesar de todo, ¿verdad? Tiene eh, Muy acade- inteligente. académicamente, pues, ¿verdad? Dentro de sus cosas, pues no podemos ir tampoco con muchos paños tibios. Y cada vez el grupo se limitaba y se limitaba, y Otilio lo que hacía era aburrirse, no era el momento, no era lo adecuado para él. Y así Ya. tuvimos cambios constantes, ¿verdad? Hasta lograr su cuarto año. Y hoy día pues estamos esperando, porque Otilio desde pequeño yo tengo fotos que lo que a pesar de sus problemas de ceguera, lo que le interesa es aprender a manejar y a conocer el mundo más de la cocina, porque lo que le gusta es la cocina saludable. Ujú, Así que esas son las herramientas, ¿verdad? Eso ha sido el trasfondo de la vida de Otilio, eh, que dentro de todo lo que ha vivido, pues mira, gracias a Dios tuvo unos recursos de psicología también muy buenos que ayudaron y dieron herramientas para que Otilio, pues saludablemente ha sido un niño, un joven y joven adulto hoy día estable, ujú, feliz dentro de todo lo que ha vivido, con seres a su alrededor que lo aman y lo han apoyado. Tuve estudiantes que me siento afortunada porque Otilio, pues, eh, sé de otros jóvenes, ¿verdad?, que han sufrido bullying por la obesidad y la integración y la inclusión. Y pues yo esa etapa, pues,
viví con Otilio, así que me siento más que bendecida de que Otilio tuvo Ujú. unos pares en cada proceso de educación donde tuvo de aceptación, de compañeros que al contrario yo le decía no me le pasen muchos paños tibios, ni me lo añoñen mucho porque Otilio puede hacer sus cosas dentro de. Así que tuvo compañeros muy buenos, de verdad, que lo apoyaban, que siempre estaban al pendiente de Otilio. eh, por ese lado, pues sí sé que hay muchos que sufrieron bullying o porque los veían ya con bastón o porque eran obesos y Sí. entonces pues creo que ahí es un poquito más difícil, ¿verdad? Para un joven cuando recibe esos ataques, como decimos. Sí, Y pues hoy día definitivamente. Otilio dentro de todo está estable y la educación ha sido, y sobre todo la nutrición, es un proceso en estos jóvenes y yo digo que en cualquier condición de salud la prevención, porque si yo sé que Otilio Ujú. me puede padecer una diabetes, pues yo tengo que hacer unos ajustes. Y como yo controlé esas ansiedades con Otilio de comer y comer, comer, pues visualmente hacíamos unos planes con los platos de comida, le poníamos muchas cosas de comida, pero la cantidad era poca y él veía mucha comida, pero realmente eran comida saludable en pocas porciones, divididas. Y entró mucho la medicina natural. Yo tuve mucho, le agradezco al doctor Marchán todo lo que me ayudó, igual que a otro naturópata en Arecibo, que fueron support para mí. Y trabajamos mucho ese proceso de la ansiedad, ¿verdad? Con unos medicamentos naturales que hoy día Otilio ya no los tiene. Y me ayudaron mucho a controlar esa ansiedad, unos neurotransmisores naturales, eh, pero de la mano a una buena nutrición también. Así que estamos sumergidos en este mundo que es de por vida, que no acaba, pero que podemos hacerlo. Así que tenemos que tener un baúl de herramientas, ¿verdad? De la mano para poderle, dentro de lo que tenemos en nuestro Puerto Rico, darle la mejor calidad de vida a ellos. No, no cantidad, calidad y sí cantidad en tiempo para ellos, apoyarlos, estar con ellos. Y a veces nos desprendemos y dejamos nuestro yo a un lado porque ellos son Ujú. lo primordial, pero también tenemos que cuidarnos, porque yo caí en un momento dado, sí, en una depresión, en un agotamiento físico, que mi cuerpo dio un shockdown y el médico me dijo, no puedes, no puedes, tienes que cuidarte porque él te necesita. Y ahí yo dije, Mildred, tienes que, tienes que cuidarte, tus espacios, tu seguimiento, eh, porque si tú no estás, ¿verdad? A temprana edad, ¿quién va a estar? Así que ha sido un proceso de enseñanza, de enriquecimiento y de lo que he recibido de otros padres familiares, ¿verdad? Porque sé que hay padres que han tenido un proceso también. eh, Cuando yo miro, yo digo, wow, mucho más complicado en los otros aspectos de salud con sus hijos. Pero Así que, pero de realmente, una, ajá, pero no, solo iba a decir ujú, que primero que todo, ¿verdad? Y un poco resumiendo, yo creo que estas historias son bien valiosas porque otros padres se pueden identificar, cada cual tiene su camino, ujú, pero es difícil, es sí, difícil. Y de una manera u otra para todos, sí, ha sido reto. sí, exactamente. O sea, como que puede haber cosas diferentes, pero siempre hay unos retos bien grandes y unos Ujú, procesos de adaptación. Entonces ujú, yo de verdad o sea, te agradezco que hayas compartido un poquito, porque sé que hay un montón detrás de esta historia. Y yo espero que los padres y las madres que nos estén escuchando no solo con esta historia, con todas las que hemos compartido, sí, hay muchas. vean que puede ser difícil, pero es posible, Ujú, que es importante ese cuidado, aunque parezca que es imposible, y ujú, que se rodeen de personas, ¿verdad? De sí, grupos, de familias, de amistades. No tengan miedo de crear esa red de apoyo que es tan importante para que puedan alcanzar estos logros y que a largo plazo sea de beneficio para estos jóvenes. Mildred, así. ¿algún mensaje final que quieras mencionar
o algún otro consejo? Bueno, pues sí le doy, ¿verdad? A todas las madres, los padres o el familiar que esté a cargo, ¿verdad? De cada joven con el diagnóstico que sea. Hoy día, pues, hay muchas organizaciones, hay muchas fundaciones. Cuando yo entré, pues no había redes, muchas redes en que tú pudieras conseguir contactos o redes de apoyo. Así que busquen ayuda, traten de conseguir, ¿verdad? Si no es con su médico, busquen en internet de redes. Eh, yo no estoy en una red como tal de Baldet Videl. Si hay una página en Facebook de Baldet Videl Puerto Rico, pero mi mensaje es que busquen ayuda. De una manera u otra siempre va a aparecer alguien que pueda darle, ¿verdad? Una palabra de aliento, una palabra de ayuda. Y a todas las madres o padres que de una manera u otra han pasado por estos procesos, lo que ustedes han aprendido, sea, aunque ustedes piensan que es poquito, para otros puede ser de mucha ayuda. Así que Sí, brindemos de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido para que sea recurso y apoyo para otros. Así que me encanta poder así es. ayudar ¿verdad? Otros que necesiten. Así que de una manera u otra estoy a la disposición de poder, de lo que yo sé, ¿verdad? Brindárselo a otras. Así que mil gracias a ti, Shalmarí. Y este sábado 4 de octubre, pues estaremos hablando luego próximamente, se celebra el Día Internacional de Bardet-Biedl, de enfermedades raras, que es considerado una de las enfermedades raras. Así que seguimos dando la batalla y dando a conocer lo que, ¿verdad? Los padres y podemos lograr con nuestros jóvenes. Así que un abrazo Yes. fuerte y a toda mi familia de Bardet-Biedl en Puerto Rico. Los quiero mucho porque conozco unos cuantos y sé que han dado su batalla también. Así que Un saludo para todos. Gracias, sí. Mildred. Gracias, Tito. Y para culminar, tú que nos escuchas, no te olvides de entrar a nuestras redes sociales, Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, y también de visitar nuestra página web cedd.pr.gov y suscribirte a nuestro boletín mensual para que recibas noticias, información, recursos directamente a tu correo electrónico todos los meses. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Tiempo.